Cuando nos encontramos con el pueblo de Israel saliendo de esa esclavitud del pueblo de Egipto, como podemos leerlo en las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta cómo Dios, por medio de su mano fuerte y poderosa, Él saca a su pueblo querido, al pueblo que Él redimió ese día, el día 15 del mes primero, en el calendario judío. Bueno, fíjense que cuando el Señor llevó a cabo esto, nos damos cuenta que tuvo que hacer muchas cosas para ver si el corazón de Faraón se ablandaba, para poder decirlo así, porque era un corazón duro, esclavizador, rebelde, incrédulo. El asunto es que en la última plaga, que fue la muerte a los primogénitos, en esa plaga, antes de que el Señor la llevara a cabo, Él le dio instrucciones a su pueblo por medio de Moisés y a Aarón. Recuérdense que ellos eran los que estaban ahí siendo la voz del Señor. Él les dijo: maten un cordero y la sangre de ese cordero la van a pintar allí, a poner de señal en la puerta, en los dinteles de sus puertas. Cuando el ángel de la muerte pase a quitarle la vida a los primogénitos de los egipcios, el ángel va a ver la señal de la sangre en sus puertas y no va a pasar por ahí, va a pasar por alto ese lugar que tiene la sangre en la puerta. Eso es lo que significa el Pesaj, la Pascua judía. Pesaj, pasar por alto. La sangre de ese cordero inmolado en la cruz del Calvario está puesta en tu puerta. ¿Lo sabías? Desde el día que tú creíste en Cristo Jesús y lo aceptaste. Esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario fue puesta allí en tu puerta como señal de que allí hay un hijo de Dios. Llega la promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La muerte no va a pasar. Allí por tu casa va a pasar por alto. Me van a decir: hermana, entonces no nos vamos a morir nunca. No, sí, vamos a morir en esta carne un día, lógicamente. Pero acá estamos hablando de una muerte eterna, ¿sí? Como una vida eterna. El que no cree en Cristo Jesús ya ha sido sentenciado a muerte eterna. Pero el que lo tiene, el que cree y camina con Él de la mano, tiene una vida eterna y tendrá ese privilegio de morar en la Nueva Jerusalén para siempre y por siempre. Felices con el Señor. Bueno, hermana, ¿de qué nos va a hablar ahora? Fíjense que el tema que les traigo ahora es muy importante que lo analicemos. Empezamos hablando del pueblo allá en Egipto. El pueblo de Israel estaba cómodo. Allá comían, bebían, hacían lo que querían. Puesto que vivían allí, habían aprendido costumbres egipcias, ¿verdad? Salvo de algunos, me imagino que han de haber guardado, como vemos a Daniel, ¿verdad? En el exilio, guardándose. Pero la palabra de Dios dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, durante todos esos 430 años de esclavitud, supieron, aprendieron, quizás algunos pusieron en práctica algunas de las mismas costumbres egipcias. Entonces, el Señor decide sacarlos con mano poderosa, con mano fuerte, y se los lleva a caminar el desierto. Entonces, acá es donde está nuestra reflexión, de la comodidad al desierto. Esa es la palabra que el Señor te trae ahora, en este día. Y nuestra cita bíblica la traemos en el Éxodo, porque ahí es donde caminaron por el desierto, ¿verdad? Está toda esa historia. Capítulo 16, versos del 1 al 3 vamos a leer, siempre con reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios así, amén. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Después. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: oigan lo que el pueblo le decía.
a Moisés y a Aarón: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Que el Señor nos hable en esta hora. La murmuración no es buena. El quejarse no es bueno. El reprochar no es bueno. De la comodidad al desierto. Ellos acá ya empezaron a sentir el peso y el precio de lo que es caminar en el desierto. Dios te saca de tu comodidad. Cuando tú vienes a Cristo Jesús, estás muy cómodo, porque lo tienes todo. Eres libre de hacer todo lo que tú quieres, lo que se te antoje. Pero cuando vienes a Cristo, todo cambia. Porque el Señor te saca de esa comodidad y te trae al desierto, pero te trae con un propósito. Fíjate que el desierto es significado o simbolismo de cambio. El desierto es significado de aprendizaje. Y el desierto es significado de crecimiento espiritual. Entonces, estos israelitas que salieron, que fueron más de 603,000, y fueron todos esos que cayeron en el desierto, que murieron. Oye bien, lee la palabra de Dios. Fíjate, estos no entraron a la tierra prometida, precisamente por quejarse, por murmurar, por blasfemar, por quejarse tanto, cansaron al Señor. Pero la verdad es que siempre hay un intercesor, alguien que está diciendo: mira, perdona a los padres, no saben lo que dicen, son pueblo de cabeza dura, pero se dice dura cerviz. Perdónalos. El Señor siempre escuchaba a Moisés. Moisés acá era el intercesor del pueblo, un simbolismo de Jesucristo. ¿Qué pasa? En ese desierto, ellos se dieron cuenta que fueron privados de todas sus comodidades. Entonces, pregúntate tú, ahora que estás sirviéndole a Cristo, ¿en qué comodidad vivías antes de llegar a Él? ¿Cómo era tu vida antes de llegar a Él? ¿Podías ir? ¿Podías venir? ¿Podías hacer lo que la gana te daba y nadie te decía nada? Eras una avecilla libre de andar por doquier. Pero una vez te pongas en las manos de Cristo Jesús, Él te saca de allí, de ese lugar cómodo, en donde haces y vas y vienes como tú quieras, a un lugar donde vas a estar regido por alguien, dirigido por alguien, en donde tú, por medio de esto, te vas a dar cuenta que si verdaderamente has creído en Cristo Jesús, tú vas a dejarte guiar por ese Espíritu Santo que recibiste el día que decidiste seguir a Cristo, y no importa lo que sea. La comodidad. La comodidad es muy buena, muy rica, es sabrosa. Vivimos nuestra vida a nuestro antojo. Sí, pero debemos de pensar de que si el desierto es simbolismo del cambio, entonces nuestra vida tiene que cambiar. Si el desierto es simbolismo de aprendizaje, entonces tenemos que aprender de las circunstancias que están pasando en nuestra vida, en ese caminar. Y sí, el desierto es simbolismo de un crecimiento espiritual, entonces tenemos que darle lugar al Espíritu Santo de Dios, que lo que nos está enseñando nos tiene que servir para aprender y no volver a cometer los mismos errores. Porque eso es lo que el Señor quiere. Nos da una forma. El Señor ya tiene destinado un formato para nosotros. Una forma, un modelo de cómo es que el Señor quiere que tú seas. ¿Cuál es la talla que tú tienes que dar? Y cuando pasas un proceso que nosotros lo llamamos simplemente pruebas, viene el Señor, te saca de esa prueba, si la pasaste, ¿verdad? Te toma y te mete allí, a ese modelo que tiene. Pero todavía no cabes. No das la talla que Él tiene establecida para ti. Entonces Él te saca de ahí. No, todavía te falta esto. Bueno, te vuelve a poner en prueba.
te vuelve a pasar el desierto, porque todavía no estás listo, no has terminado. El desierto, verdaderamente, allí nosotros experimentamos muchas necesidades. ¿Cuáles son esas necesidades que estás experimentando en el camino del Señor? ¿Cuál es tu desierto? ¿Tu desierto es el desempleo? ¿Tu desierto es la enfermedad? ¿Cuál es tu necesidad? Ese es tu desierto en Cristo Jesús. Pero lo que el Señor quiere enseñarte en ese desierto, en esa prueba que tú estás pasando, es que tú aprendas a depender solo de Él. Recuérdate, ellos estaban añorando las ollas de carne, el pan hasta saciarse. Ellos pensaron que habían caído en manos de un Dios inconsciente. Fíjate que si tú analizas bien el camino a ese desierto, no se llevaban quizá ni una semana, ni 4 días quizá para llegar al lugar a donde Dios tenía destinada la tierra que les iba a dar. Pero por la dura cabeza, por su rebelión, por su incredulidad, por su murmuración, por su blasfemia y por toda la problemática que ustedes pueden leer allí en la historia del Éxodo, el Señor tuvo que cargar los 40 años en ese desierto, deambulando de aquí para allá. Y sabes una cosa, fueron 40 lugares que caminó Israel hasta llegar a la orilla del Jordán frente a Jericó. A ese lugar, el lugar número 40. Y ellos después de eso pasaron a tomar posesión. ¿Por mano de quién? No fue de Moisés. Porque precisamente la dureza del corazón de ese pueblo hizo pecar a Moisés contra Dios. Moisés cometió una falta. El Señor no se la dejó pasar. Le dijo, por esa razón, solo la vas a ver de lejos, pero no vas a entrar a ella. Qué triste y qué lamentable es que pasemos toda una vida sirviéndole a Cristo, predicando su palabra y que a la última no lleguemos a nuestra tierra prometida. ¿Te has preguntado por qué es que nos dicen a nosotros que somos peregrinos en este mundo? Porque en este mundo, si nosotros lo ponemos así, es nuestro desierto. Estamos caminando. No sabemos si lo vamos a cruzar a la tierra prometida. En este caso, como todavía no se ha establecido esa tierra prometida, la tierra espiritual, que es la Nueva Jerusalén, pero vamos caminando para llegar, si lo podemos decir simbólicamente hablando, a la orilla del Jordán, para luego cruzar a la tierra prometida, que es la Nueva Jerusalén. Podemos llamar la orilla del Jordán el cielo. Cuando partimos de esta tierra, cuando terminamos de cruzar este desierto, no importa si sean 40, 50 años de edad, 60, los 70, y aún en lo más robusto sean 80 años, y le cumplimos al Señor felizmente en esta tierra, acá caminando este desierto, venciendo toda adversidad del mundo que el enemigo acecha contra nosotros, y cruzamos. Y nos vamos al cielo a esperar que nos sea repartida la tierra prometida, la Nueva Jerusalén celestial, la que descenderá del cielo, el jardín de Dios. Ese es nuestro objetivo. Ese es nuestro caminar en este desierto. Entonces, de la comodidad al desierto. Si tú dejaste de vivir una vida cómoda por seguir a Cristo, ¿tú crees que el Señor no va a valorar eso? Él lo valora. Tú dices, bueno, tengo un trabajo que según he aprendido en la palabra de Dios, no llena expectativas, y hay cosas que hago en mi trabajo que a Dios no le agradan. ¿Qué debo hacer? Pero en este trabajo yo gano bien, y por eso es que tengo esta vida así cómoda. Puedo darle a mis hijos y a mi esposa o a mi esposo, podemos disfrutar una vida cómoda. Pero al llegar a los pies de Cristo, me dice la palabra de Dios que lo que yo estoy haciendo en ese trabajo, conste, y en paréntesis, que esto es un ejemplo, no sé si llegará a suceder en alguien en la vida, es posible. Pero esto me impide que yo camine de una manera
íntegra ante los ojos de mi Dios. ¿Cómo voy a dejar ese trabajo? Si ese trabajo me permite todas las comodidades que estoy viviendo y he estado viviendo hasta ahora y he podido dar buena educación a mis hijos. Piensa y medita en esto. Hermana, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a dejar mi trabajo? Momento. Para eso el Señor nos da la sabiduría. Y no sé por qué surgió esto así. Pero sé que tengo el Espíritu de Dios y sé que el Señor va a tratar con alguien así. Ora. Ora. Si eres un siervo y sierva de Dios que está en esta situación, pídele al Señor que te cambie de trabajo. Y un trabajo que sea en donde tú también puedas poder solventar todas tus necesidades. No tus gustos, no lo que tú quieres, son tus necesidades. Es que mira, Dios en el desierto nos da lo que nosotros necesitamos, no lo que nosotros queremos. Ellos querían disfrutar la olla de carne otra vez. Ellos querían comer pan hasta saciarse otra vez. Pero ¿qué pasa? Tenemos que negarnos a nuestros deseos, al ego, al yo, a lo que nos infla. Nos enorgullece. Oh, yo sí puedo, yo sí tengo, yo sí hago lo que yo quiera. Yo tengo más que aquellos. El Señor no quiere eso. Por eso es que nos hace pasar el desierto. En el desierto fueron probados, porque fue para eso que el Señor los hizo pasar por ese desierto. Para probar qué es lo que hay en el corazón del hombre. Y se dio cuenta que en el corazón del hombre no había nada más que reproches, que quejas y que murmuraciones. Por poco y apedrean a Moisés y lo matan. Porque así eran de duros. ¿Cuántas veces te suele caer la palabra de Dios pesada, fuerte, dura? Que llegas a la congregación y te empieza el pastor y empieza a dar una reflexión, una predicación, un tema que sientes y dirás, bueno, este me está hablando a mí, este algo supo y ¿por qué directamente a mí? Es que no es eso. Es que el Espíritu de Dios lo escudriña todo. Y si tú lo recibiste para ti, como dice el dicho muy común, al que le quede el sombrero que se lo ponga. Pero no estamos hablando de una manera así. Lo que pasa es que el Señor siempre usa a todos sus siervos para dirigirse a su congregación. Por tal razón, debemos de meditar en lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Del desierto a la comodidad. ¿Quieres morir en el desierto tú? Porque te estás quejando. Miren, algunas veces el Señor tiene que tomar decisiones y emitir juicios en los siervos y en las siervas del Señor. Porque allí, en este peregrinar, siempre estamos inconformes. No nos basta lo que el Señor nos está dando. Recuérdense que a ellos les dio el maná. Maná en hebreo, manu. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es esto? Porque eso fue lo que ellos preguntaron. ¿Qué es esto? Era semejante a la semilla de culantro. Era blanca. Entonces, cuando ellos molían esto, hacían una especie de harina y lo que sacaban eran unas hojuelas que tenían un sabor a miel. Pero ¿saben qué es lo más lindo de este caso? Que estas personas que son estudiosas de la palabra de Dios, según el Talmud babilónico, ¿verdad? Que era un resumen de la ley judía, de aquellos estudiosos judíos en el exilio, y fue escrito entre los siglos 3 al 5, más o menos por ahí. Ellos dicen que el sabor de ese maná era acorde a lo que tú más querías comer, a lo que tú más ansiabas comer. Mira qué milagro sobrenatural es ese. Y fueron 40 años comiendo lo mismo, el maná. Pero ¿sabes qué es lo que quiere decir? Lo que están diciendo los que escribieron el Talmud babilónico. Que si tú querías comer un platito de carne asada, con una tu ensaladita, un arrocito sabroso, bueno, en nuestro típico comer, te comías ese maná y ese maná te sabía a lo que tú querías comer y te saciabas y te llenabas y quedabas satisfecho. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Pero fíjate, ellos dicen
Estamos hablando de los eruditos que trabajaron en el Talmud babilónico, que para los niños el maná sabía a miel, que para los jóvenes el maná sabía a aceitunas, y para los mayores era el pan, el sabor del pan. Entonces Dios, Él sabe lo que hace. Él da maná. Y nos dio ese maná que descendió del cielo, el pan que descendió del cielo a nuestra vida desértica en este mundo, que fue su Hijo Jesucristo. ¿A dónde queremos llegar entonces? A que si tú estás pasando ese desierto, estás pasando esa necesidad, estás pasando ese aislamiento espiritual, recuérdate, en la necesidad del hambre, Él dio el maná. Cuando nos vimos nosotros aislados, Él siempre nos va a dar un soplo, un viento apacible, suave, tierno, que nos va a hacer sentir su presencia y nos va a hacer sentir que no estamos solos. Amén. Y en esa necesidad de renovación y de un encuentro con Él, Él se va a revelar a nosotros en ese desierto. Entonces dime tú, ¿vale la pena cruzar ese desierto? ¿Vale la pena salir de la comodidad al desierto? Pregúntate esto y dile al Señor que cuando tú estés en ese desierto, que te dé la visión y que te dé un corazón dispuesto a decir: quiero depender de ti. Eso es el desierto. Él nos lleva allí para que aprendamos a depender de Él. Eso quiso hacer con el pueblo de Israel. Más de 603,000 mayores de 20 años en esa época, cuando Moisés hizo el primer censo, murieron en el desierto. Los únicos que cruzaron a recibir la tierra prometida fueron Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun, que se llamaba Oseas. Y Moisés le cambió el nombre. Josué en hebreo es Yeshua, o Yoshua, algunos lo llaman Joshua. Yeshua, simbolismo de Jesús. Él entregó y repartió la tierra prometida. Dime tú, de la comodidad al desierto, ¿estás dispuesto a dejar tu comodidad por venir a caminar de la mano de Dios y depender solo de Él? Piénsalo, porque Él no te va a abandonar en el desierto. Si tú te comportas de una manera que a Él le agrada, no como hicieron estos que cayeron en el desierto y murieron sin ver la promesa, anímate a dejar esa comodidad, porque la comodidad solo te lleva a la muerte eterna. Pero Cristo te va a pasar al desierto para darte una vida eterna con Él. Mira qué interesante. Entonces es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere sacarte de esa comodidad, traerte al desierto para probarte. Y si tú pasas esas pruebas, entonces tú vas a ser merecedor de recibir la bendición que Él quiere darte. Y la bendición más grande que Él quiere darnos después de que pasemos este desierto, este peregrinar con Él, es llevarnos a la nueva Jerusalén, a esa que descenderá del cielo. ¿Qué te parece? Bueno, yo espero que esto sea de bendición para tu vida. Recuérdate que el desierto nos enseña muchas cosas y nos va moldeando nuestro carácter, nuestro temperamento. Todas esas cositas que no nos van a servir, que solo va a ser estorbo en este caminar con Cristo. Te dejo con esto, tu hermana Aura, acá en Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Ya lo sabes, acá se te ama, y si esto es de bendición, compártalo, porque aquí queremos que muchas almas sean salvas para la gloria de Cristo. Paz de Cristo.